Ahí sí. Quedamos nosotros entonces en la clase de ayer con este dashboard sencillo, ¿cierto? Que estábamos ya en la última instancia, que era conectar el segmentador de datos a los gráficos, ya a todos los elementos, y nos dimos cuenta que efectivamente los gráficos cambian, se puede analizar, pero los KPI tienen algún problema, ¿cierto? Entonces, nosotros ayer dejamos dentro del mismo KPI el título, dentro del mismo cuadro de texto. Antes de eso, ese es un detalle. Veamos si efectivamente ese es el problema o es el dato que extrajimos desde la tabla dinámica a las celdas. Aquí tengo entonces un filtro y veamos qué pasa acá con... Efectivamente cambia. ¿Se dan cuenta? A ver si ahora pongo otro valor. A ver, 85,683. Sí, efectivamente está cambiando, ¿cierto? Entonces no es el problema no radica acá, no está en los valores que extrajimos de la tabla dinámica. Por lo tanto, el problema estaría en el KPI, ya en el cuadro de texto. ¿Cómo vamos a asegurarnos de eso? Yo voy a hacer una prueba, voy a agregar un cuadro de texto y voy a ir a buscar las ventas totales. Y veamos si cambia. ¿Se fijan que este sí está cambiando? Por lo tanto, esto es uno de los temas por los cuales yo por lo menos no me gusta agregar el título dentro del mismo cuadro de texto de KPI porque muchas veces va a pasar esto. Recuerdan, yo les decía que yo prefería siempre tener cuadro de texto independiente, uno para el KPI y el otro para los títulos. ¿Ya? Entonces ya nos dimos cuenta, ya verificamos dónde está el problema. Por lo tanto, si a ustedes les pasa lo mismo, lo que vamos a tener que hacer es justamente duplicar este cuadro de texto para dejar uno con título y el otro con el valor. A ver, ¿qué pasa si yo ahora le elimino eso? Ya no cambia. Entonces voy a tener que hacer todo el proceso de nuevo. ¿Cierto? Signo igual. Llamo el valor. Ustedes siempre cuando hacen el proceso de nuevo van a llamar el valor u otro valor, ¿cierto? Editan eso. Perdón. El formato que aplicaron a ese valor se elimina. Ahí sí está cambiando sin problema. Le voy a copiar el formato y ahí lo dejo. Y entonces tendríamos que editar todos los cuadros de texto, ¿cierto? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Se entendió dónde estaba el problema, cierto? Asumo que se entendió. Bueno, entonces estas es las ventas. Venta promedio y transacciones. En mi caso utilicé CVUI Black. CVUI Black y aquí le puse 14. Entonces a esto les voy a poner 12.
Eliminamos el relleno. Cambiamos el color de la letra. Y que nos faltó el contorno. Ahí está sin contorno. Yo lo voy a agregar por ahí. Hacemos lo mismo con la venta promedio y con las transacciones. Listo. Ahora sí ya lo tenemos. Ok. Así. Y ahora sí, movemos esto. Efectivamente ya me muestra todos los KPI y gráficos, en este caso por la región central. ¿A todos les funcionó? ¿Algo que quieran repasar antes de continuar? ¿No? Ya, continuamos. Chicos, les pido que por favor participemos en la clase, porque si no yo asumo que no hay ninguna duda y que puedo continuar. Ya, entonces si tienen alguna duda, por favor, me la van comentando de inmediato y la vamos solucionando, ¿ya? Bueno, cerremos este archivo entonces. Cerramos este archivo. Y vamos a ir ahora a la práctica 2, archivo finanzas. Práctica 2, archivo finanzas. Lo que estamos mirando acá en este archivo es un archivo plano, ¿cierto? Es descargado de un sistema, y muchas veces los archivos planos bajan de esta forma, así de sucios, y como nosotros vimos en el primer paso, nosotros debemos hacer una limpieza, que eso está dentro de la arquitectura de datos. Debemos hacer una limpieza de nuestras bases primero para dejarlas preparadas, ¿cierto? Para un buen análisis. En algunos sistemas, todos los espacios en blanco, o sea que están las celdas vacías, se les adiciona, se le incorpora la palabra null. Null significa vacío. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que nosotros en la arquitectura debemos solucionar. Pero antes de eso, lo primero, sus bases, como sugerencia, siempre deben partir desde A1. Por lo tanto, esto que está arriba de los títulos, lo vamos a eliminar. Aquí nosotros no vamos a tener un título grande arriba, ¿cierto? Con celdas combinadas, ni nada de eso. Nosotros vamos a comenzar siempre en la hoja que contiene nuestras bases, desde A1 hacia, bueno, hasta donde termine la base. ¿Ya? Entonces la primera fila siempre van a ser nuestros títulos. Vamos a eliminar esos null para que podamos tener mayor claridad de la información que contiene esta base. Pero antes de eso,
¿Se acuerdan que tenemos que ver hasta dónde llega esta base? A ver si tenemos salto. Esta base llega hasta la fila 7081, tiene 7080 filas entonces. Y si bajamos otra vez con control flechita hacia abajo, llegamos al final. Eso quiere decir de que efectivamente no tenemos saltos a nivel de fila. Y a nivel de columna, tampoco. También nos lleva al final, por lo tanto no hay información dispersa, ¿cierto? Que esté fuera de este rango. Listo. Una vez ya verificando que no tenemos saltos, podemos transformar a tabla estructurada. Entonces transformemos a tabla estructurada, nos posicionamos en cualquier celda que contenga algo, algún dato, control T. La tabla tiene encabezados, nos aseguramos de que esté encendido eso, que esté ese check activado y aceptar. Voy a cambiar el color para que se vea mejor. Ok, una vez que transformamos a tabla estructurada debemos revisar la consistencia de los datos, pero en este caso particular, como tenemos todos estos null, primero vamos a limpiarla para que podamos revisar bien la consistencia de los datos. Entonces, para eso lo que podemos hacer nosotros es, podemos seleccionar toda la tabla. Yo me voy a posicionar en A1, control shift, flechita hacia la derecha y flechita hacia abajo, y selecciono la tabla completa. Siempre también como sugerencia, con cualquier herramienta que ustedes utilicen de Excel, siempre seleccionen el área primero y luego entran a la herramienta. En este caso, ¿a qué herramienta vamos a entrar? A buscar y reemplazar. Para buscar la palabra null y que me la reemplace por, en este caso, ¿qué queremos que aparezca en null? Vacío, es decir, nada. Y para eso nosotros vamos a presionar control L de Linares. Control L y nos va a enviar directamente a esta ventana la pestaña reemplazar. ¿Qué vamos a buscar en la parte, en el primer cuadro este que aparece de texto? La palabra null. Eso es lo que queremos buscar. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? Con nada. Es decir, ahí no vamos a agregar absolutamente nada para que deje vacías esa celda. Y pinchamos en reemplazar todos. Habían casi 50.000 null. ¿Ya? Entonces ya le sacamos harta basura a esta base. Aceptamos. Cerramos. Listo. Ya se ve más limpia y podemos comenzar a revisar la consistencia de los datos. Entonces, la primera columna es una columna, es un correlativo, ¿cierto? Es un simple correlativo. Que si bien es cierto, a ver, si esto es un archivo, como lo hablábamos ayer creo, si es un archivo plano, nosotros no podemos eliminar columnas porque intervendríamos el formato, ¿cierto? La arquitectura de la base. Entonces, cuando bajemos un nuevo periodo, ya la base que bajamos versus la base que estamos mirando acá serían distintas. Entonces, todo depende. ¿Cuándo vamos a poder eliminar columnas? Cuando la base que bajemos, la base que utilicemos sea una base construida de forma manual. Pero si es un archivo plano, siempre se recomienda no eliminar columnas para no intervenir la estructura de la base y tengan que a cada rato, cada vez que bajen una base, estar eliminando esas mismas columnas antes de pegar, ¿cierto? Entonces ahí ese trabajo se transforma en trabajo manual y perdemos tiempo. ¿Ya? Entonces no debiésemos eliminar columnas cuando se trata de un archivo plano. Para este caso muy en particular, solo de ejemplo, vamos
a eliminar columnas para dejar una base, ¿cierto? Que podamos nosotros trabajar de forma más ordenada con las columnas, ¿ya? Pero sabiendo y teniendo en consideración lo que les acabo de comentar. Entonces, si yo tengo un correlativo, ¿ya? Yo ese correlativo lo puedo crear desde la tabla dinámica. Por lo tanto, la columna correlativo no la necesitaríamos, ¿ya? Los podemos crear nosotros. Vamos a ir cambiando los títulos también para que los vamos leyendo bien. Entonces, acá esta sería producto. Este producto, si abrimos el filtro, tenemos que mirar rápidamente que sea consistente, que no haya metido, por ejemplo, alguna fecha, un número, no sé. ¿Ya? Ok. Customer name sería el cliente. Exactamente lo mismo. Miramos que no haya ninguna anomalía. No hay anomalías. Column 1. La columna 1. Aquí en columna 1 nos encontramos con lo siguiente. Fíjense, tenemos total de clientes, total de ventas y celdas vacías. Yo voy a ocultar las vacías para mirar de qué se trata estos campos que tenemos acá. Y si miramos el contenido de esta columna, acá tenemos efectivamente ingresos, ¿cierto? Acá hay otros valores, pero no tenemos producto, no tenemos cliente, no hay periodos, no hay nada. Es decir, estos son totales. Y nosotros ya hablamos que los totales los vamos a eliminar porque nosotros después a través de las tablas dinámicas calculamos este tipo de cosas. Cuando sean, bien digo, los vamos a calcular en las tablas dinámicas después. Por lo tanto, y además que no tiene información, por lo tanto, estos números no tienen sentido si no tengo cómo asociarlo a un cliente o a un producto. Por lo tanto, todo esto lo debiésemos eliminar. ¿Cómo nosotros vamos a eliminar celdas o filas cuando tenemos más filas entre medio que están ocultas? Si nosotros seleccionamos, o más bien dicho, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a pinchar, en este caso, la fila 8 primero, ya para que quede seleccionada toda la fila. Y luego con el teclado vamos a pinchar Control Shift, flechita hacia abajo, y luego Control menos, o guión al medio, que es lo mismo, ¿cierto? Control menos, y con eso se van a eliminar los datos que no estaban filtrados solamente. Todo lo que estaba oculto se va a mantener. ¿Les funcionó a todos? Bien aquí, profe. Perfecto. ¿Andrea estaba levantando la mano? No, se me fue la mano, era un ok. Ya, súper. ¿Los demás, chiquillos, ningún problema? ¿O alguien que tenga alguna duda antes de continuar? Ya, continuamos. Si miramos ahora fíjense, teníamos 7500 y tantos datos, si no me equivoco. Ya vamos en 7000. Seguimos revisando. Aquí ya tenemos las vacías, ¿cierto? Si nos damos cuenta, todos los vacíos, todas las columnas vacías, no tienen información. Tienen cliente, tienen producto, pero no hay ningún tipo de información numérica. Bueno, quedémonos eh, con ese dato. Si pasamos a año,
en el año que tenemos acá, tenemos 2019, solo un año, y tenemos vacío. Revisemos los vacíos, porque no hay años acá. Y nos encontramos que acá en año, efectivamente, a ver si me voy a revenue, que es la más importante, ¿cierto? Que son los ingresos, no hay nada. Por lo tanto, todo esto tampoco nos sirve. Entonces hacemos lo mismo. Pinchamos en la fila 3, Control Shift, flechita hacia abajo, Control menos. Y luego en alguno de los títulos, en cualquiera, Control Shift L, Control Shift L, para sacar los filtros y agregarlos de nuevo. Y fíjense, ya quedamos en 3092. Ya, más del 50% de la información que contenía esta base hasta el momento era solo basura. Ya, entonces, a eso me refería ayer. Yo les comentaba que la arquitectura de datos es la parte más tediosa, es una lata muchas veces hacerla. Nos demoramos harto, pero es fundamental. ¿Ya? Aquí nos debemos tomar todo el tiempo que sea necesario para preparar nuestra base y dejarla perfecta, para que después nuestros análisis sean perfectos. ¿Ya? Entonces acá no se pueden apresurar. Esta columna 1 ya no tiene nada, ¿cierto? Ya sabemos que no tiene nada, por lo tanto la podemos eliminar. No nos sirve de nada. El año ya está con un año, ¿cierto? Está preparada para agregar nuevos años. Este PRD le vamos a poner periodo. Y tenemos 6 periodos que podrían ser meses, ¿cierto? Podríamos incluso decir mes en vez de periodo. Lo vamos a dejar como mes para que después desarrollemos columnas auxiliares y veamos cómo transformar este 2 en febrero. Esta sería quantity, serían las cantidades, ¿ya? Para este caso, bueno, cantidad. Si revisamos por qué hay cantidades en negativos, pueden ser devoluciones, ¿cierto? Por lo tanto, estaría correcto. Esto dijimos que eran los ingresos. Por números está correcto también. Y ya si miramos, por ejemplo, count, todo esto depende de lo que estemos haciendo y ustedes tienen que ir definiendo qué columnas van a utilizar o no. Nosotros acá nos vamos a poner en la situación, en el supuesto que ninguna de estas columnas las vamos a utilizar. Entonces las podemos eliminar o en su defecto, si fuese una base real, ocultar, ¿cierto? Para que tengamos la base más limpia y todas las columnas que no nos sirven, como no las podemos eliminar, las podemos ocultar. Ya, pues entonces, de una base de más de 7000 filas, quedamos en 3000 con las columnas necesarias para el análisis. Ahora, si se fijan, tenemos, bueno, ahora estudiemos la base primero. Entendamos de qué se trata. Cuéntenme por favor ustedes qué estamos mirando acá. ¿Quién me puede decir qué estamos mirando? Tenemos la cantidad de productos y los ingresos por cliente y por año. Perfecto. O sea, una tabla transaccional de ventas, sí, ¿cierto? De distintos productos a distintos clientes en el tiempo. Perfecto, súper bien. Tenemos otra hojita acá abajo que tiene por nombre Buscar V. Y si se fijan acá tenemos dos tablas, ¿cierto? Yo puedo asumir que son dos tablas. ¿Por qué? Porque tengo una columna en blanco. ¿Ya? Tengo una columna en blanco que las divide. Y tenemos cliente y región, producto y tipo de producto. ¿Qué es lo que debemos hacer acá nosotros?
nosotros debemos traer a nuestra base, debemos crear dos columnas auxiliares porque necesito saber la región del cliente y el tipo de producto, ¿cierto? O la categoría de ese producto. ¿Ya? Entonces tengo dos columnas auxiliares que debemos entonces crear y cruzar información. Ya está claro con el nombre que tenemos acá abajo, ¿cierto? ¿Qué función debemos utilizar siempre para un cruce de información? Para ir a buscar información de otra tabla y mostrarla en la que estoy trabajando, en la tabla principal. Vamos a utilizar la función buscar B, ¿ya? Pero antes de desarrollar la función, nosotros para todas nuestras bases siempre vamos a aplicar los mismos principios. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a determinar en esta base o en esta tabla? ¿Hasta dónde llega? ¿Tengo saltos o no tengo saltos? Llega hasta la fila 94, control flechita hacia abajo, me lleva al final, por lo tanto no hay saltos. Y en producto llega hasta la 345, otro más, llega hasta el final, no hay saltos. Perfecto, ya sabemos que no tienen saltos estas tablas, por lo tanto podemos transformar a tabla estructurada. Y al igual que la tabla base, la tabla principal, que no se nos olvidó hacerlo cuando transformamos a tabla estructurada, ya lo vamos a hacer, es renombrarla, ¿cierto? A esta tabla yo la voy a llamar cliente. Recuerden, un nombre simple, una pura palabra, fácil de escribir. Y a esta la vamos a llamar producto. Perfecto. Ya tenemos nuestras tablas entonces auxiliares. Y recuerden, tablas auxiliares, una de sus características principales, la más fundamental, es que la tabla auxiliar debe contener datos únicos. ¿Ya? Acá en este caso los clientes, son 93 clientes que tenemos acá. Si revisamos, no se debiese repetir ninguno, no podría repetirse ninguno, ¿ya? Lo mismo pasa con los productos. Si ustedes en algún momento quieren asegurarse de eso, lo que pueden hacer es tomar, por ejemplo, los clientes. Voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá. Y con la columna seleccionada nos vamos a datos, quitar duplicados. Y acá no hago nada, simplemente aceptar. Me dice que quedaron 93 valores únicos. A ver. 93 valores únicos. Y acá tengo 93 valores únicos. Ya estaría correcto. Lo mismo, el mismo ejercicio habría que hacer acá, ¿cierto? Para asegurarnos de que está correcto. Ok, entonces, insisto, nuestras tablas auxiliares siempre deben contener datos únicos y nuestras tablas principales o transaccionales van a tener sí o sí datos duplicados, ¿cierto? Se va a repetir el producto, se va a repetir el cliente, se va a repetir el año, se va a repetir el mes. Y se va a repetir la región y el tipo de producto ahora que nos traigamos esta información para acá. Entonces, pregunta antes de, bueno, según el diagnóstico, no habría problema con el buscar B, pero de todas formas, si alguien tiene alguna duda, el que tenga alguna duda, por favor, que me lo diga para que expliquemos el buscar B. Si nadie tiene duda, no podríamos continuar sin profundizar en el buscar B. Ustedes me cuentan. Ya, asumo que todos manejan bien el buscar B entonces. El valor buscado siempre va a ser la columna a evaluar. Si quiero traer la región para acá, la región está asociada con
acá con el cliente. Por lo tanto, la columna que debo evaluar es cliente. Punto y coma. Y acá un detallito. ¿Por qué? Bueno, en Búsqueda de manera convencional nosotros tendríamos que cambiarnos de hoja y seleccionar la hoja de cliente, ¿cierto? Pero como es tabla estructurada y le dimos un nombre, en mi caso le di el nombre cliente, yo puedo escribir cliente y fíjense, me va a aparecer acá. Siempre asegúrense porque pueda haber un nombre que ustedes escribieron, que sea un nombre que está asignado a una función también. Entonces, si aparece acá un fx y el nombre cliente, supongamos, sería la función. ¿Cuál deben elegir ustedes siempre? Si le aparece más de una, la que tiene el icono de la tabla. Esa es la tabla estructurada, en este caso cliente, ¿ya? Entonces ahí le doy doble clic y no necesito cambiarme de hoja. Punto y coma, ya sabemos que la región está en la columna número 2 y en el rango siempre vamos a digitar 0, que es coincidencia exacta. Cerramos y ahí nos trae la región. Entonces hacemos exactamente lo mismo con producto. El producto está asociado, el tipo de producto está asociado a producto. En mi tabla producto, ¿se fijan? A eso me refería. Entonces, ¿cuál de estas voy a elegir? La tabla. Esa es mi tabla estructurada. Producto, columna número 2 y 0 al final. Listo. Ya con eso tendríamos la tabla o la base de datos, la arquitectura finalizada, ¿cierto? Hicimos la limpieza, verificamos consistencia de los datos, la dejamos preparada como corresponde y luego agregamos las columnas auxiliares, que en este caso sí había que agregar. Vamos a agregar una última columna auxiliar, que es la columna de mes. En este caso, como acá tenemos mes en número, yo hasta le puedo editar mes num, que está mes. ¿Qué me puede comentar? ¿Qué me puede decir, por favor? ¿Cómo lo harían ustedes para que ese 2 de mes num acá en mes dijera febrero? ¿Qué solución se les ocurre para eso? ¿No se les ocurre, chicos, cómo hacerlo? Que ahí tendríamos que aplicar alguna fórmula ¿Ya? como para convertir el número en el mes. ¿Ya? A ver, acá tenemos... En Excel siempre vamos a tener más de una forma de llegar al mismo resultado. Nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar la función si. Vamos a empezar de la opción menos eficiente. Y podríamos decir, si el mes num es igual a 1, entonces enero. ¿Cierto? Punto y coma, anidamos el nuevo sí. Si mes num es igual a 2, febrero, y tendríamos que hacer 11 sí para que nos dé el resultado. Esa es la manera menos eficiente, pero funciona, es válida. Pero la función más eficiente, siempre cuando se trate de columnas auxiliares, que es lo que estamos haciendo acá, nosotros la mejor forma es construir, vamos a
aquí yo ya le voy a cambiar el nombre a esto porque sabemos que esta hoja van a ser las auxiliares. ¿Ya? Va a ser mi hoja de las tablas auxiliares. Entonces yo podría acá tener perfectamente mes num y mes. Y me construyo la tabla auxiliar. Ya teniendo la tabla auxiliar construida, como cualquier tabla, siempre la vamos a transformar en tabla estructurada. Y a esta tabla le vamos a llamar mes. Y con eso ya podemos hacer el cruce de información, ¿cierto? Entonces, una vez que tengan la tabla construida, a través de buscar B, vamos a evaluar mes num en la matriz mes. El icono, recuerden, siempre va a ser el de la tablita. Indicador de columnas número 2 y 0. ¿Falta alguien que agregue los meses en texto? ¿O ya todos lo hicieron? Sí, por acá sí. Perfecto. Bien, profe, aquí. ¿Perdón? Todo bien. Ah, ya, súper. Ya, si no falta nadie, continuamos. En el chat había alguien que faltaba. Ah, muchas gracias. Ya, Raúl, ningún problema. Nos avisas cuando esté listo. Michelle me pregunta por las clases si quedan grabadas. Sí, efectivamente, quedan grabadas y Recursos Humanos se las envía. ¿Ya? Yo se las envío a Recursos Humanos y ellos se las envían a ustedes. ¿Las de ayer se las habrán enviado? No, creo que no. Ya, yo lo voy a hablar para cuando tenga esta clase ya lista para que le puedan enviar los dos links para que los tengan ahí y lo puedan revisar. Gracias. Ah. Si puedo mostrar la fórmula de la tabla en sección tipo producto. Acá. Ya el tipo producto en este caso está asociado con producto. Llamamos a la tabla a la cual yo la nombré como producto. Columna número 2. Y siempre en el final, en el buscar B, vamos a digitar 0. ¿Quién fue el que me pidió? Raúl, ¿nos cuentas cuando ya estés listo, por favor? Perfecto. Y la del mes también. ¿Cómo está Rodrigo con el computador? ¿Te lo solucionaron el problema?
Más o menos. Y Raúl me pide la del mes también. Súper, gracias Raúl. Dame un segundito. Ya. Ya, pues, ahora sí tenemos nuestra base completa. La arquitectura con esto ha finalizado. Por lo tanto, pasamos al análisis. Creamos una nueva hojita. Y nos preparamos para responder las preguntas. Recuerden como hablamos ayer, siempre para los KPIs se va a desprender inmediatamente tres tipos de análisis. La suma, el promedio y la cuenta. Vuelvo a insistir que no por eso siempre vamos a ocupar las tres. La suma, sí. Ya, pero los otros dos es relativo, todo depende. Pero antes de eso, nosotros debemos identificar la columna clave o las columnas clave. ¿Ya? ¿Qué columna vamos, por qué columna vamos a construir este dashboard para poder analizarlo? ¿Ya? ¿Qué columna ustedes acá considerarían como su columna clave? El producto, la cantidad, puede ser, los ingresos. Los ingresos, pues. Exacto. Los ingresos. ¿Por qué? Porque si no existiera la columna ingresos, esta tabla no tendría sentido, ¿cierto? Es decir, esta es una tabla de ventas. ¿Ya? Una tabla de ventas. Entonces el gerente, por ejemplo, o cualquier persona a cargo del negocio, lo primero que va a preguntar, ¿cómo van las ventas? ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso es la columna clave. ¿Ya? La columna producto, como comentaron por ahí, es una columna conceptual. Es decir, para el análisis por comparación, yo puedo analizar y decir, a ver, estas ventas o estos ingresos, ¿qué producto ha vendido más? ¿Qué producto ha vendido menos? Hagamos un top de los 10 productos más vendidos, los menos vendidos, pero la venta es el alma de la base. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi columna clave, ingresos. ¿Podríamos analizar por cantidad también? Sí, podríamos hacerlo. ¿Ya? No habría ningún... Y podríamos tener dos análisis completamente distintos. Un dashboard solo para las ventas o los ingresos y otro dashboard solo para las cantidades. ¿Cuándo vamos a construir algo así? Cuando la situación lo amerite. ¿Ya? Para este caso, nosotros nos vamos, para no hacerlo tan extenso, nos vamos a centrar solamente en una columna clave que van a ser los ingresos. ¿Ya? Entonces, si vamos a los KPI, bueno, vamos a plantearnos las preguntas nosotros ahora, ya para el siguiente proyecto las van a plantear ustedes, ¿ya? Entonces, como hablábamos recién, nosotros vamos a tener una suma, un promedio y una cuenta, que podemos nosotros desprender de la columna clave inmediatamente. Entonces, ingresos totales. Ingresos promedio. Y transacciones, ¿cierto? Y ustedes se preguntan, a ver, para el análisis que quiero hacer ahora,
o para el análisis que vamos a hacer de aquí en adelante con este dashboard que vamos a construir. ¿Las transacciones son relevantes? ¿El ingreso promedio es relevante? Sí, no, sí, no. Ustedes tienen que ir determinando eso para que no se llenen de indicadores que al final, a la larga, no les van a servir de nada, no va a impactar, ¿cierto? En el negocio o en lo que ustedes van a analizar para la toma de decisiones más adelante, ¿cierto? Tienen que tener los KPI correctos. Eso no quiere decir de que si hoy en día yo digo, no, ¿sabes qué? Me interesa solo ingresos totales, no me interesa saber ingreso promedio ni transacciones. Eso no quiere decir de que en un futuro esa mirada puede cambiar. Y ahora, en la actualidad, el negocio sí me exige saber los ingresos promedio y las transacciones. Bueno, en ese momento se podrán incluir, ¿ya? Entonces, todo ese análisis ustedes lo tienen que definir muy bien. Cuéntenme ustedes, ya sabiendo que los KPI actúan como o involucra un solo campo, ¿cierto? Por ejemplo, para los ingresos totales es el campo de ingresos en valores. Para los ingresos promedio, el mismo campo, pero transformado a promedio. Para las para las transacciones, puede ser cualquier columna que tenga todos los datos o un ID, como por ejemplo el correlativo que eliminamos. Eso hubiese sido un ID, un número único, lo hubiésemos podido utilizar. Cuéntenme ustedes entonces, sabiendo que los KPI involucran un solo campo en valores, ¿podríamos extraer algún otro KPI de acá? ¿Y la cantidad? La cantidad podría ser otro KPI. Nosotros dijimos hace un ratito que no vamos a hacer dos dashboards analizando todo por ingresos y todo después por cantidad. Pero sí podríamos tener acá como KPI simplemente, o sea, para mirarlo, hoy cómo vamos con respecto a las unidades vendidas. ¿Cierto? La cantidad total y después con los filtros esa cantidad total va a cambiar por producto, por lo que sea. Ya entonces solo como KPI y no como análisis, como un dashboard aparte. Entonces ahí tenemos 4 KPI que podríamos utilizar. Vuelvo a insistir, no por eso vamos a expresarlos todos siempre. Todo depende de lo que estemos haciendo y ahí ustedes tienen que definir eso. Y con respecto al análisis por comparación, ya sabemos que la columna clave que vamos a utilizar son los ingresos. Entonces, ingresos por, no vamos a hacer tantos, pero vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver los productos, los clientes, bueno, obviamente por mes, año, vamos primero con el tiempo. Ingresos por año, mes. Eso es fundamental. Si tenemos tiempo, siempre sí o sí vamos a utilizar tiempo. Año, mes. Vamos a crear un top, el top 20 de productos más vendidos. Top 20 mejores clientes. E ingresos por región.
Ya, ese va a ser nuestro dashboard entonces que vamos a construir ahora. Los top los vamos a revisar en su momento. Les pido ahora que avancen en la construcción de las tablas dinámicas. Eh, Creen las tablas dinámicas de los productos, los ingresos por producto y por cliente, y luego vamos a transformarlos a estos top. ¿Ya? Pero construyen, me interesa ahora que construyan esto ustedes primero. Si tienen duda, aquí voy a estar, me preguntan, ¿cierto? Lo vamos resolviendo. Y en un rato más lo hacemos, lo revisamos entre todos. ¿Ya? Si gustan, nos tomamos 5 minutos ahora para que puedan hacer un break cortito. Son las 12:10, 12:15, 12:16. Retomamos, ¿les parece?
Ya chicos, continuamos. Entonces, como les comentaba, comiencen a construir, por favor. Perdón. Ahora sí. Ya chicos, continuamos entonces. Les pido que comiencen a construir, por favor, los KPI y los análisis por comparación, ¿ya? Las tablas dinámicas y luego después construimos el dato. Primero me interesan las tablas dinámicas. Cualquier duda que puedan tener, me van comentando. ¿Cuál fue? Bien, me encanta ir con ella. Andrea, a ver, me dice, profe, para el top debemos inicialmente armar el top antes de la dinámica o en la dinámica tenemos opción directa. Efectivamente, en la dinámica vamos a crear el top. Vamos para allá y lo revisamos enseguida. A ver, mi tabla, yo no le había dado un nombre. Base. Entonces, si creamos la tabla dinámica y dijimos un top 20 productos más vendidos, sabemos que nuestra columna auxiliar es ventas o ingresos en realidad con producto. Aquí tenemos muchísimos productos. Dame un segundito. Y fíjense acá. Acá en etiquetas de fila, en este filtro que tenemos, vamos a entrar ahí y nos vamos a filtros de valor. Y en filtros de valor, última opción, 10 mejores. Y acá nosotros podemos ver el número que queramos, en este caso 20, los 20 superiores o los 20 inferiores. Todo depende de lo que estemos analizando. Para este caso queremos ver los productos más vendidos, por lo tanto, superiores. ¿Ya? Y esto de acá no se mueve, esto siempre va a quedar por defecto. Entonces solamente acá nosotros vamos a ver si queremos mostrar los superiores o los inferiores y el número, que en este caso 20. Y con eso ya tenemos el top 20 de productos más vendidos. ¿Qué nos faltaría hacer acá? Ordenarlos, ¿cierto?
Entonces nos podemos posicionar en cualquiera de estos valores, clic derecho, ordenar de mayor a menor. Y aquí ya tenemos los productos más vendidos. Este top, como ustedes se pueden dar cuenta, son 20 productos, por lo tanto son hartos y además la longitud de texto es amplia. Por lo tanto, graficar esto no sería la mejor opción, ¿ya? Y sobre todo si acá al lado le vamos a agregar ahora una columna, que este es un dato que es súper relevante, es el porcentaje, el peso que tiene cada uno de estos. A eso se le conoce como el porcentaje del total general. Y para hacer eso, nosotros vamos a agregar nuevamente los ingresos, acá, clic derecho en cualquier valor, y ahora nos vamos acá abajito, mostrar valores como porcentaje del total general. ¿Ya? Entonces, esta tabla ya no sería una tabla que nosotros podamos graficar y que se entienda de buena forma. En este tipo de situaciones, la mejor opción es mostrar la tabla directamente, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver cuando ya construyamos bien el dashboard. Vamos a ver cómo mostramos estas tablas, ¿ya? Pueden continuar y en unos minutitos más desarrollamos toda la dinámica.
Ya, comencemos entonces ahora a revisar entre todos. Vamos a ir por los KPI primero, ¿cierto? Ahí sí. KPIs. Ingresos totales. Sabemos entonces que es la columna ingresos. Ingresos promedio. Ingreso de nuevo. Clic derecho. Resumir valores por. Promedio. Y el campo que se crea acá en columnas lo trasladamos a filas. Transacciones. Yo voy a utilizar la misma columna ingresos, ya porque esa columna está completa, no le falta ningún dato. Esto es transacciones, por lo tanto es un recuento. Y las cantidades, dijimos, ¿cierto? La suma de todas las cantidades. Y un detalle que no habíamos visto aún es el siguiente. Recuerden el dashboard el primero que terminamos, que cuando nosotros conectábamos los segmentadores de datos aparecía tabla de dinámica 1, 2, 3, etcétera, todas las dinámicas. Ya, pero nosotros debemos, al igual, así como identificamos las tablas estructuradas, debemos hacer lo mismo con las tablas dinámicas para después saber exactamente qué tabla vamos a conectar y cuál no, porque no necesariamente siempre vamos a conectar todo. ¿Ya? Ya vamos a llegar a esa parte y vamos a definir lo que se conecta y lo que no. Entonces, para eso, una vez que ustedes tienen su tabla dinámica construida, clic derecho sobre en cualquier parte de la dinámica y nos vamos a ir acá a la penúltima opción, opciones de tabla dinámica. Y acá nosotros vamos a ejecutar 3 pasos, ¿ya? 3 cositas le vamos a hacer acá a la tabla. ¿Alguien me está hablando? Si salen con decimales y sin el signo... efectivamente, recuerda que para eso es formato, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo podría tener así. Control Shift 4 y le agregas el formato moneda en este caso. Si entendí bien eso era, ¿cierto, Francisco? Súper. Bueno, entonces como les comentaba, clic derecho, penúltima opción, opciones de tabla dinámica. Y acá lo primero que vamos a hacer es cambiar este nombre. Yo los KPI siempre les pongo ese mismo nombre, KPI. O KPIs, perdón. Y luego, acá abajo, para valores erróneos mostrar, esto lo vamos a activar y el autoajustar lo vamos a dejar así, desactivado. ¿Ya? El para valores erróneos mostrar lo vamos a activar y vamos aquí a dejarlo vacío. O sea que cuando se genera un error de sistema, por ejemplo, si nosotros estamos dividiendo entre 2 columnas y en alguna de esas columnas falta el número, me va a mostrar un error de sistema div 0. Entonces, cuando ocurra eso, para eso activamos esta opción para que nos muestre vacío, ¿ya? O si ustedes quieren, por ejemplo, 0. Ya para este caso yo lo voy a dejar vacío. Y el autoajustar, esto va a aplicar sobre todo para las tablas dinámicas que vamos a mostrar en el dashboard, ¿ya? Pero por un tema de hábito de estructura se lo vamos a hacer a todas nuestras dinámicas, ¿ya? No nos quita nada de tiempo hacer eso. Fíjense, si esto yo lo tengo activado, el autoajustar, por ejemplo, yo estoy en mi dashboard y esas son las dimensiones que yo le quiero dar a mi tabla, supongamos. Al momento de cargar nueva información en la base y actualizar el dashboard, si yo actualizo, fíjense, me autoajustó la dinámica.
Entonces, para que eso no ocurra, nosotros vamos a desactivar el autoajustar. ¿Ya? Entonces, esos son las tres cositas que le vamos a indicar a la tabla dinámica acá adentro. El nombre, para valores erróneos mostrar, activamos, autoajustar, desactivamos. A todas nuestras dinámicas le vamos a hacer exactamente lo mismo. Si vamos, bueno, esto ya lo voy a mover un poco más acá para ir en orden. Insertemos la siguiente dinámica entonces, que es ya el análisis por comparación, ingresos por año mes. Ingresos, año y mes. Estos valores los seleccionamos, Control Shift 4. Control Shift 4. Clic derecho, opciones de tabla dinámica. Esto le vamos a llamar ingresos año mes. Para valores erróneos mostrar, activamos, autoajustar, desactivamos. Luego teníamos los productos más vendidos, que era esta tabla. Lo mismo, opciones de tabla dinámica, top 20 productos, para valores erróneos mostrar, activamos, autoajustar, desactivamos. Top de los mejores clientes. Fíjense acá como es un top 20 también, pero de los clientes. Yo puedo copiar esta tabla. En vez de producto, bueno, el top se va a eliminar ahí. Y le agrego los clientes. ¿Ya? Entonces podemos ir reciclando las tablas sin ningún problema cuando tengan el mismo campo de un valor, y así nos vamos ahorrando tiempo, ¿cierto? Aquí ahora ya tenemos los ingresos con su porcentaje del total general y creamos el top nuevamente de 10 mejores, el top 20 superiores. Ahí está. Este sería top 20 clientes. Lo vamos a ordenar, ¿cierto? Por ingreso o por porcentaje, que sería lo mismo. Ordenar de mayor a menor. Y por último nos quedaría ingresos por región. Voy a copiar esta misma tabla. Elimino el cliente. Y agregamos la región. Esto si lo ordenamos también de mayor a menor. Ahí tenemos que Chile lidera en las ventas y Argentina es el que le está yendo peor. Ahí nos falta el nombre, que esto sería ingresos por región. Acá este nombre interno, como se habrán podido dar cuenta, no tiene ninguna restricción. Ustedes este nombre de las tablas dinámicas, no así con la tabla estructurada, ¿cierto? Acá pueden agregar el nombre que quieran y no les va a arrojar ningún error. Aceptamos. Y ya con eso tendríamos el análisis completo. ¿Qué nos faltaría? Solamente acá voy a decir B8 y arrastro. Ya.
análisis completo, por lo tanto ya podemos pasar a la construcción del dashboard. Déjenme leerlo si alguien me dice algo. Ya. ¿No hay ninguna duda, chiquillos, antes de continuar? ¿Todo bien? ¿Quedó claro cómo construimos los top? Porcentaje del total general, todo eso claro. Profesor, ¿podría mostrar nuevamente las tablas para corroborar, por favor? Claro que sí. Tú me dices si me voy más hacia la derecha. Ya, ahora sí un poquito más a la derecha. Ahí está. Y eso que no tengo cuchara. ¿Puede hacerle clic a la de los países, por favor? ¿Quién necesita los campos? Sí, Ahí. gracias. El porcentaje del total general, ¿cómo se configura, Francisco? Tú agregas el mismo campo, en este caso los ingresos. De hecho, aquí lo vamos a replicar. El mismo campo de los ingresos. Y en este segundo campo, clic derecho, mostrar valores como. Y la segunda opción es el porcentaje del total general. Y después, si quieres, como lo hicimos acá, clic derecho, ya sea en el porcentaje o en el valor, ordenar. En este caso, le indicamos de mayor a menor. Ya, perfecto. Estoy listo, profesor. ¿Perdón? Que ya está lista. Estamos ok. Súper. Ya pues, estamos listos entonces, como comentábamos recién, con nuestro análisis. Este análisis entonces comprende 1, 2, 3, 4 análisis por comparación, 4 dinámicas y una dinámica para los KPI. Entonces ahora nosotros, cuando comencemos a construir el dashboard, ahora el dashboard, nosotros debemos definir muy bien qué vamos a graficar y qué no, ¿cierto? Y para eso ustedes pueden probar. Por ejemplo, vamos a el gráfico en el tiempo primero. Siempre cuando hablemos de gráfico en el tiempo, de una dinámica, una tabla en el tiempo, ¿cierto? Que tenga año, mes, esa tabla, por lógica, va a ir creciendo. ¿Ya? Entonces, como va a ir creciendo, nosotros tenemos dos tipos de gráficos para poder mostrar o poder graficar cuando hablamos de este tipo de datos. Podemos mostrarlos en gráfico de columnas, ya que funciona bien, o también podemos mostrar esta información en gráfico de líneas. ¿Ya? Los gráficos de líneas son los más utilizados cuando tenemos que graficar valores en el tiempo. ¿Por qué? Porque además de que visualmente, ¿cierto? Funciona, se entiende, el gráfico de línea nos muestra tendencias, ¿ya? Y eso, según lo que estemos analizando, puede ser súper relevante analizar tendencias, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que decidir cuál de los dos van a utilizar, ¿ya? Para este caso, y para que trabajemos un poco el gráfico de línea, les sugiero que
inserten esto ustedes también para que trabajemos todos en el mismo. Y si se fijan, cuando nosotros ya comencemos con la limpieza del gráfico, nosotros hasta el proyecto anterior siempre decíamos clic derecho, ocultar todos los botones. Pero para este caso, nuestra dinámica se compone de dos campos en filas. Es decir, hay una jerarquía. Y cuando tenemos una jerarquía, en este caso de año-mes, esa jerarquía, o gracias a esa jerarquía, aparece acá en el extremo inferior derecho estos botones de más, menos. En este caso, ¿por qué aparece eso? Porque aquí tenemos dos gráficos en uno. Ya tenemos dos campos, ¿cierto? Para poder graficar dos tipos de información en un puro gráfico. Entonces, si nosotros pinchamos, por ejemplo, el botón menos, ¿qué nos va a mostrar? Y fíjense en el gráfico de acá al lado, ¿cierto? Me está mostrando el año. Claro, cuando tengamos una historia de más años, acá ya va a graficar, va a comenzar a graficar el gráfico de línea, va a empezar a mostrar la línea, ¿cierto? Con los distintos años. Si nos vamos al más, eso quiere decir voy a abrir este año en los distintos meses. Y fíjense en la tabla dinámica incluso, lo que pasa acá arriba. Recuerden que el gráfico es un reflejo de nuestra tabla dinámica. ¿Ya? Entonces yo aquí puse el menos para que me mostrara los años y la dinámica que hizo se contrajo, mostrándome solo el año. Cuando abro, pincho el signo más y abro a los meses, la dinámica también se abre y me está mostrando los meses de ese año. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando limpiemos el gráfico vamos a ver bien esto, pero ya no debiésemos eliminar acá, clic derecho, ocultar todos los campos, sino acá arriba, ocultar botones de campo. En este caso, esta opción que me indica, voy a ocultar solamente ese botón. Y vamos uno a uno haciendo eso para que ese botón quede ahí. ¿Ya? Bueno, esto ya como lo tenemos listo, lo vamos a llevar al tiro al dashboard y esto va a ser ventas, simplemente. Y nada, pues vamos a comenzar entonces con los KPI y luego continuamos ya con la construcción de todo lo demás. ¿Ya? La misma dinámica, trabajen primero ustedes en los KPI, en los gráficos, luego revisamos. La idea es que, bueno, ya mañana vayan proyectando ustedes sus pantallas para que vamos mirando cómo va quedando esta construcción. ¿Ya? Cualquier duda que puedan tener, voy a estar atento acá. Oye, el día amanecí de... Bien. Ayer andaba tan mal. Calcetines blancos, zapatillas. Ahora. Anda a vestirte, hijo. Ahora ropa. ¿Dónde está la ropa? Búsquela, pues.
El otro bus está ahí con la hija de la primera escalera. Y te dije, ponte el poligón. Lo hiciste súper bien, hijo. Para mí no está chico. Lo hiciste súper bien, pero falta un poco. Pero para mí no está chico. Lo hiciste súper bien, Potito. Te felicito. Mira, baja. ¿Estás seguro? Sí. Ahí te tienes que poner más bajo. Pero mira, olvida. Sácatelo, sácatelo. Sácatelo, sácatelo. Si eso es del año pasado, Poto. ¿Y por qué? Luciano Lara. Ya, quédate con ese nomás. Este está muy sucio. Tenemos un puro pantalón de amor de ¿Todo bien, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, Kimberly, cuéntame. ¿cómo lo hacía para que los cuadraditos quedaran a la misma altura? Vamos allá. Estoy compartiendo, sí. Los valores. Ya. Vamos a insertar un cuadro de texto. Vamos a llamar al valor, ¿cierto? Eso está claro. ¿Cómo llamamos los valores? Sí, profe. Ya. Tenemos uno. Tenemos el segundo. Vamos a hacer esos dos mientras. Entonces lo primero que tú tienes que hacer, bueno, el título en este caso, ventas.
y el segundo era el promedio. Lo primero, antes de alinear, tú vas a elegir idealmente siempre el que tenga la longitud de texto más amplia, en este caso este, ¿cierto? Este es el más ancho. Entonces le cambias el tipo de letra, aumentaré a 12, por ejemplo. Lo alineo, lo centro, y esta va a ser mi plantilla. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo voy a achicar un poquitito, me voy a formato, y en vez de 1.16 le digo 1, sí, funciona, 1, y en ancho 5. Te lo voy a dar 1,5 mejor, ahí. Ya, 1,5 y 5. Entonces ahora seleccionas desde el borde el siguiente cuadro de texto. Fíjense, hay un detalle súper sutil. Ustedes cuando estén dentro del cuadro de texto, el borde va a estar como línea punteada. Ahí no me sirve. No puedo tomar el siguiente cuadro de texto. Pero si ustedes pinchan en la línea, cuando el cursor cambie a esta cruz con flechitas negras, y si la pinchan, la línea va a quedar como línea continua. Eso me indica que tengo efectivamente seleccionado el cuadro de texto. Y con eso puedo tomar los siguientes. Ya los puedo seleccionar. Nos vamos a formato. El alto dijimos 1,5 y el ancho 5. Me quedo con esa misma selección y le digo Segoe UI Black. Era 12 si no mal recuerdo. Y centrado. Veamos si era 12. Sí, 12. Y ya con eso, lo primero es estandarizar eso. El tipo de letra, tamaño y las dimensiones de los cuadros de texto. Ya con eso tú puedes alinear. Mira, aquí tenemos una herramienta nosotros de alinear, pero no funciona muy bien. Yo la encuentro más tediosa incluso que hacerlo de forma manual. Entonces, como ya tenemos los cuadros de texto con las mismas dimensiones, puedo sin problema, me apoyo de las flechitas de los cursores del teclado, ¿cierto? Esto de todas formas no es una ciencia exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que después estos bordes se los vamos a eliminar, se los vamos a ocultar. Entonces, pero ahí ya quedó. Yo ahora que ya tengo alineado, quiero que los valores sean un poquito más grandes que los títulos. Y listo, ¿cierto? Ahí ya los tendría alineados, si es que los quiero de esa forma. O también los podría poner tal vez de esta forma, que también funciona muy bien, ¿cierto? Pero la alineación para, en definitiva, para responderte, la vamos a hacer de esa forma, manual. ¿Ya? Pueden probar la herramienta de alinear, pero, insisto, para mí es mucho más simple alinearlo así. Listo, una vez que ya los tenemos alineados, podemos agruparlos, ¿ya? Y eliminar el contorno y el fondo, ¿cierto? Entonces seleccionamos, nos vamos a... Profe, Sí, sí. ¿por qué uno de los 4 cuadros que tengo no tiene borde y los otros sí? Sí, eso es recurrente, pasa mucho. ¿Mm? ¿Cómo vuelvo a ponerle borde? Si quieres ponerle borde, tú vas acá arriba al formato de forma, teniendo el cuadro de texto seleccionado, por supuesto, vas a formato de forma, contorno. Y acá tú le agregas el contorno, el color que quieras. Ah, ya, ¿Ya? ya. Entonces en este caso le vamos a sacar el contorno, sacar el relleno y vamos a agrupar. O pueden ustedes agrupar primero, después sacar el contorno, el relleno, no hay problema. El orden no va a afectar nada. Ya para el siguiente proyecto vamos a probar con los cuadros de texto independientes, ¿cierto? Como tarjetas cada uno de estos cuadros. Entonces, ya teniendo alineado,
ya todo bien ordenadito, ahí recién sacamos el relleno, el contorno y agrupamos. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, súper bien, gracias. Pues nada. Andrea, ¿no puedes agruparlo? Veamos enseguida. Ya, Andrea, miremos acá. Tú para agrupar, yo voy a seleccionar acá un cuadro de texto. Si tú quieres agrupar, una vez ya teniendo alineado, ¿cierto? Tú lo primero que debes hacer, como conversábamos hace unos minutos, seleccionar el primer cuadro de texto. Tú lo seleccionas desde, por ejemplo, ahí, te fijas que el cursor aquí está palpitando, está activo dentro del cuadro de texto. Y la línea es una línea punteada. Eso quiere decir que no tengo el cuadro de texto seleccionado. Estoy dentro del cuadro de texto. Entonces, yo tengo que pinchar primero en la línea, que me aparezca el cursor de esta forma, cruz con estas flechitas negras, y lo pincho. ¿Te fijas que ahora el cursor ya aquí no está palpitando dentro? ¿Ya? Y la línea es una línea continua. Con eso me aseguro de que tengo el cuadro de texto seleccionado. Luego de eso, mantengo presionado Control y en cualquier lugar pincho el otro cuadro de texto. ¿Ya? El primero es el clave, que debo pincharlo sí o sí desde un borde. Luego mantengo presionado Control, como te decía, y pincho en cualquier parte los siguientes cuadros de texto. Ahora nos vamos acá arriba, a formato de forma, agrupar, agrupar. Y ya con eso están los cuadros agrupados. Sí, ahora sí. Gracias. Súper. Nada. Me calentó un poquito, pero no importa, hijo. No,
Es que tiene un moco ahí, hijo, pues vamos comiendo. Papi. ¿Cómo van, chicos? ¿Alguna duda? Antes de que finalicemos por hoy. Perfecto, Pamela. Bueno, dejé de compartir.